Va. Muy buenas tardes, tengan ustedes, estimados amigos del programa Doctor Inmuebles. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante de aplicación del derecho notarial, como es el divorcio en sede notarial. ¿Cómo ponemos fin al vínculo matrimonial en sede notarial y también en sede municipal? Uno puede poner fin al matrimonio a través de un asunto no contencioso en mérito a la jurisdicción voluntaria. Pero antes de entrarnos ya al tema de fondo del divorcio en sede notarial, hoy nuestro programa se engalana en tener como invitada a la doctora Karina Serna. Ella es decana del Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú, que acaba de cumplir su octavo aniversario. Karina, muy buenas tardes, bienvenidas al programa Doctor Inmuebles. Para nosotros es un honor tenerte, ya te conocemos bastante tiempo y queremos saludarte y a través tuyo saludar a todos los integrantes del Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú por su octavo aniversario. Karina, bienvenida a Doctor Inmuebles. Muchísimas gracias, Oscar, por esta invitación. Efectivamente, pues el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú está cumpliendo el día de hoy. Estamos ya en un momento muy especial, ¿no? Durante la pandemia, inclusive pensamos que el colegio, pues, iba a parar sus actividades todo el año 2020, todo el año 2021, y al contrario, ha tomado más fuerza, y este año con mucha alegría estamos ya cumpliendo 8 años directo al Bicentenario, ¿no? Que lo vamos a celebrar de una manera muy bonita en 28 de julio, así que tenemos varios proyectos para este año, ya te los iré comentando, pero encantada de que me invites a tu programa y bueno, a tu disposición. Karina, nosotros sabemos que el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú tiene una misión, tiene una visión. ¿Y qué proyectos se han planteado para la llegada del Bicentenario, como tú muy bien has dicho, y para la coyuntura que se está presentando respecto a la política estatal de lo que es nuestro negocio, ¿no? El tema inmobiliario, la actividad inmobiliaria, el saneamiento inmobiliario, que los programas de gobierno muy poco se tocan, ¿no? En forma genérica y no hay ni un planteamiento de planificación urbana, de desarrollo de catastro, ¿no? De habilitación para brindar la vivienda como un derecho fundamental constitucional que está consagrado en nuestra Carta Magna, ¿no? El Estado tiene que brindar una vivienda decorosa como un derecho fundamental. ¿Qué proyectos tenemos, Karina, como Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú? Bueno, mira, justo en esta semana de celebración, porque hemos tenido varios días que hemos organizado diversas actividades, hemos podido tener opiniones de nuestros miembros, y lo que vamos a hacer es un pronunciamiento del colegio acerca de la coyuntura, como tú mismo lo manifiestas. ¿Por qué? Porque lo que estamos pasando en este momento en el país es un fenómeno que realmente nos está quejando hace años y que no veo por ningún lado la solución, ¿no? Hoy día leía de que habían invadido el Morro Solar y Cerro de Corvina, por ejemplo, ¿no? Y cada vez más incrementamos la informalización de los inmuebles, de las propiedades. Ahora, el agente inmobiliario tiene que ser un filtro de estafas, obviamente. Nosotros desde el año 2013, que empieza este curso, curiosamente te cuento de manera rápida, nace pues de un grupo de estudiantes la idea de agremiarnos, reunirnos para defender la profesión, pero más que todo para seguirnos viendo, para seguir en contacto, para seguir conversando. Y ya en el camino nos dimos cuenta de todas las falencias de la ley 29080, que es una ley simple, una ley que solamente te ficha, ¿no? Como su nombre lo dice, ley del registro de agente inmobiliario. O sea, esta ley te
te pone un numerito y nada más, pero no te garantiza el pago de los honorarios profesionales. Inclusive la SUNAT se ha tomado el atrevimiento, diría yo, de ponernos como comisionistas mercantiles, lo que la ley no menciona, ¿no? Entonces es bien complicado porque nosotros ahora, claro, nosotros ahora tenemos que tener una, digamos, situación bien complicada, no tenemos un ingreso y sin embargo tenemos que estar pues pendientes, ¿no? De lo que la SUNAT en todo momento dice. El Ministerio de Vivienda con mucha pena no nos protege. Estamos nosotros con la idea de que deberíamos pasar a otra entidad del Estado que realmente nos cuide, nos proteja, porque, por ejemplo, nosotros más dependemos en todo momento de la SUNAR. Estamos pendientes de los documentos, de la parte notarial, de la parte registral, y eso es interesante porque cuando nosotros comenzamos, siempre hemos hecho, te cuento, Oscar, los jueves inmobiliarios, de manera ininterrumpida. Tenemos ya, bueno, siempre lo hacíamos de manera presencial, ahora gracias pues a la tecnología lo hacemos de manera virtual, pero siempre hemos brindado estas capacitaciones gratuitas, capacitaciones de calidad, con docentes de primera, ¿no? Siempre preocupándonos porque el objetivo del colegio es la profesionalización de la carrera. Yo siempre me he quedado asombrada cuando dicen, ¿cómo puede llamar carrera al agente inmobiliario? Y realmente esto me entristece, me da pena. ¿Por qué? Porque eso es cuestión de autoestima. Los peruanos carecen en algunos casos de identidad nacional y de autoestima. Hay que creérselas, hay que saber lo que uno estudia, lo que uno aporta. Muchos de los 15.000 agentes inmobiliarios tienen 2, 3 carreras, y por último, así no fueran universitarios, conocen ya por su expertise el campo inmobiliario. Ahora, lo importante también del colegio no solamente es la profesionalización, sino capacitamos constantemente. Ahí que tenemos nosotros como docente también en el curso que hemos lanzado, el curso de actualización para profesionalizar, ¿no?, al agente inmobiliario registrado. ¿Por qué? Porque imagínate, desde el año 2007 que nace esta ley, ¿cuántos ya, uno, primero se olvidaron de lo que aprendieron, y segundo, cuántas leyes, cuántos procedimientos, cuántas normas han cambiado, están desfasados? Entonces es importante, yo invito, llamo, ¿no? Hago un llamado a los agentes inmobiliarios a que se capaciten constantemente, porque así el cliente con gusto va a pagar los honorarios profesionales. Ahora, nuestra relación con el cliente inmobiliario es una relación bien complicada, porque siempre lo he dicho, ¿no? El cliente inmobiliario nos busca cuando ya no puede vender su casa solo. Prácticamente, pues, lo que él hace es buscarnos por alguna recomendación cuando ya él ha intentado vender su inmueble y no ha podido. Ahora, en esta situación, nosotros para el bicentenario tenemos programado, te cuento, dos congresos. El año pasado hicimos el primer congreso internacional, pero este año vamos a hacer el congreso nacional, el primer congreso nacional de agentes inmobiliarios registrados, donde vamos a romper toda la idea de Lima, ¿no? Porque todo es Lima, 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 y la verdad que cuando hablamos de los precios de Huancayo, los precios de Cusco, los precios de Tacna, cuando hablamos del tema notarial, registral o de cualquier tema de tributación, todos los docentes hablan de Lima. Y esto lo hemos vivido a raíz de esta pandemia, ¿no? Que soy docente actualmente en la UTP, estoy en la escuela de posgrado, y una de las quejas de los alumnos me dicen, doctora, me dice, ¿cómo es posible
todos los ejemplos que dan los docentes son de Lima, incluso la tabla de depreciación, los valores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si yo estoy en Piura, ¿no? ¿Cuánto me va a costar sanear un inmueble en Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? A mí me da risa cuando el expresidente Vizcarra decía, quédate en casa. Y yo pensaba en mis amigos de Loreto, cuando tienen sus casas que son pues sin pared, ¿no? Cuando son sus malocas, o cuando viven en Belén, ¿no? El tipo de casa que tienen, ¿no? Que quédate en casa, no salgas, y realmente nuestra realidad es tan variada que nosotros tenemos que hablar diferente, cada agente inmobiliario tiene que incluso quedarse en su región, tiene que fortalecer Arequipa, Piura, Cusco, Piura, no debe venir a Lima y decir no tenemos campo de trabajo en Miraflores, en San Isidro, en San Borja. Entonces, el colegio se ha descentralizado, tenemos, te cuento, Oscar, que tenemos una decana en Piura, que por cierto estuvo con COVID y perdió a sus dos hermanos que fallecieron en el COVID. Le mando un saludo a nuestra querida Socorro. Tenemos también a nuestro decano de Junín, ¿no? Y nuestro decano de Cusco. O sea, no solamente tenemos una decana en Lima, sino tenemos también decanos regionales, porque la idea es que por ejemplo, en otros países, Argentina, España, Estados Unidos, el tema inmobiliario es por estados. Acá, si bien es cierto, nos da la ventaja que podemos trabajar a nivel nacional, pero a la vez centraliza todo en Lima y no me parece correcto. ¿Por qué? Porque terminamos diciendo no hay trabajo para todos, ¿no? Pero bueno, aterrizando un poco en la pregunta, la visión que tenemos nosotros es hacer este Congreso Nacional, este Congreso Internacional, llegar a los 500 miembros colegiados, agremiados, pero con la misma línea, con la misma cultura inmobiliaria que es de exclusividad y del 5%. Nosotros estamos, y de firmar contratos de colaboración o correduría. En este caso quiere decir de que el agente inmobiliario tiene que firmar sus documentos en notaría, tiene que cuidarse muchísimo, porque ya sabemos que en el Perú la palabra no tiene valor. Entonces nosotros hacemos mucho énfasis en el que el agente inmobiliario que no firma un contrato de exclusividad no debe tomar un inmueble, y que tampoco puede desvalorizar su trabajo y aceptar pues un 1%, un 2%, cuando sabemos que el agente inmobiliario no le pagan hasta que se vende el inmueble, ¿ya? Entonces, bueno, esas son algunas de nuestros principales, digamos, objetivos, ¿no? Pero ya la transversal es profesionalizar la carrera, ¿no? Capacitar constantemente al gremio y brindar beneficios. Otra cosa que queremos es el tema de también lograr una pensión para el agente inmobiliario, porque si el agente inmobiliario en este momento le pasa algo, no califica ni para crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque sus ingresos son eventuales. Entonces, cuando se enferma o le pasa algo, llega a la edad de 60, 70, 80 años, voltea, regresa, lo que se ganó en vida, lo gastó en un viaje, no ahorró de repente. Entonces sería interesante tener un sistema en el cual podamos hacer nosotros eh, una especie de cooperativa o sistema de pensión, ¿no? Que nos permita tener un ingreso bueno, no voy a decir AFP porque la verdad que las AFP no estoy de acuerdo, deberían, ya hace rato que han fallado, ¿no? Ahí hay un cambio que hay que dar totalmente, pero sí me preocupa que veo muchos agentes que ahora en esta pandemia pues no han tenido ni qué comer, ¿no? Han estado totalmente desamparados,
Y otra cosa también importante, que el colegio cuenta con una revista, ¿no? La revista digital Bien Inmueble, en la que nosotros estamos sacando de manera constante los artículos, y nos vamos a enfocar más a la parte estadística. El día de ayer hemos tenido un conversatorio acerca de la situación socioeconómica, política y cultural, cosa que a los agentes no les gusta hablar, y nos hemos dado cuenta pues que si tú quieres alquilar, comprar, vender, intermediar en una operación inmobiliaria, y en estas elecciones nos va a afectar todo esto, entonces no nos podemos quedar sin analizar el entorno, ¿no? El entorno Entonces, económico es el importante, ¿no? entorno, claro, El sube el aspecto de dólar, baja el dólar, por ejemplo. la estructura económica determina el desarrollo de un país, ¿no? Y es importante. Muchas gracias, Karina, y te queremos felicitar por tu octavo aniversario. Es cierto, se requiere que los agentes inmobiliarios se organicen. Mientras más instituciones organizadas existan, más fortalece la actividad de intermediación inmobiliaria, y va a permitir también, ¿no?, que en cada lugar, en cada región de nuestro país exista organizaciones que, como tú bien dices, que piensen que Lima no es el Perú, ¿no? Ya nos están dando sorpresas, ¿no? La naturaleza, pues, de Puno, de Arequipa, de Huancayo, de Huancavelica o de la selva es distinta, ¿no? E incluso los negocios inmobiliarios. Entonces, el emprendimiento tiene que ser, ¿no?, desde el exterior, ¿no?, de nuestro país, no en la capital. Hay algunos que han considerado poner como palacio de gobierno el Cusco, ¿no? Otros consideraban que debe ser en Arequipa. Yo pienso que debe descentralizarse la actividad, no solamente inmobiliaria, ¿no? Y hacer políticas estaduales desde afuera hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, en el tema, tú comentabas, ese delito de esa conducta típica, antijurídica, culpable, como es la usurpación, el invasor perturba la propiedad privada, pero en contrapartida de ello, el Estado está obligado a hacer una planificación y hacer un desarrollo urbano, desarrollar el catastro, darle una vivienda decorosa a los ciudadanos. Aquí tienen que politizarse las cosas, invaden y le ponen el nombre de un candidato o de un posible presidente para que no sean desalojados, y se atenta contra la propiedad privada. Debe haber una planificación, ¿no? En otros países se planifica desde cero el suelo, se planifica el suelo, se organiza y se brinda una vivienda decorosa y se promueve. En Colombia nomás se le da vivienda, se le promociona vivienda para los jóvenes. Es un tema que vamos a tocarlo, ¿no? Vamos a tocarlo, te vamos a invitar en el programa Doctor Inmuebles, analizando los programas de gobierno, ¿no?, de los últimos candidatos, de los candidatos que tenemos. Te quedas con nosotros si gusta. Hoy día vamos a tocar un tema del divorcio, la separación convencional y el divorcio en la vía notarial. En Doctor Inmuebles constantemente tocamos temas relacionados con la actividad inmobiliaria. Uno de ellos, y ese, con esta pandemia, este acontecimiento extraordinario, imprevisible, invencible como es la pandemia, han fallecido muchos peruanos. Entonces nos preguntan, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué se hace en ese momento de tristeza? ¿Qué solución damos? Porque al fallecer los titulares de algunas propiedades del patrimonio, se requiere hacer una sucesión intestada para sanear el inmueble. O también, ¿no?, a veces se divorcian las personas, y cómo hacen la liquidación de los bienes. Hoy día nos toca el divorcio notarial, ¿no?, que también se puede hacer. Si gusta, nos acompañas, Karina. Gracias Claro, por estar con nosotros. Oscar, más bien, ¿no? Agradecerte por la invitación, y efectivamente, pues, siempre he dicho que toda crisis trae una oportunidad, y ahí estamos los agentes inmobiliarios, ¿no? Muchos abogados son agentes inmobiliarios, y siempre con la preparación y el conocimiento se tiene poder. Hoy en día podemos decir que han muerto muchas personas, pero también el tema de la asociación intestada ha traído trabajo a algunos colegas, ¿no? Y es bueno que sepan y conozcan cuál es, digamos, el concepto principal, porque desde el tema de tributación, desde el tema legal, todo
orientando al cliente desde el punto de vista formal, ¿no? El cliente va a estar agradecido porque debe ver en nosotros una ayuda, ¿no? Gracias, felicitarte por tu programa también, que tiene mucho éxito, y me alegro ahí haber escuchado que te acompaña, bueno, nuestro querido amigo José, y desearte pues muchos años más también en tu programa, éxitos, y te seguimos, estamos ahí en constante comunicación. Me despido más bien porque voy a dictar ahora clases, y invitar a todos nuestros amigos que nos ven para matricularse el día 3 de mayo. Estamos iniciando grupos 6, 7 y 8 en turnos mañana, tarde y sábados y domingos del curso de actualización profesional para agentes inmobiliarios registrados, ¿no? Un curso de 40 horas que tiene los cursos pues, de saneamiento, de neuromarketing, derecho registral, tributación, tasación, administración de edificios, y le hemos incorporado el curso de cierre de ventas. Así que está buenísimo, y sobre todo el precio es simbólico, ¿ya? Y gracias Oscar, que Dios te bendiga y que nos guarde de esta enfermedad, porque siempre pasará la historia que somos los sobrevivientes del COVID. Muchas gracias, Karina, por tu presentación y saludos a los integrantes del Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú. Entonces, A ti. vamos a continuar con el tema. La semana pasada tocamos la sucesión intestada, ¿no? ¿Qué pasa cuando fallece una persona? Me han hecho varias consultas en las redes sociales. Cuando fallece una persona, nace la sucesión. Me preguntaban, por ejemplo, ¿qué obligaciones tienen los herederos? ¿Hasta dónde alcanza la obligación? Bueno, en principio, la sucesión nace con la muerte. Si alguien tuvo la previsión y otorgó testamento, entonces esa partida de función que acredita el fallecimiento del causante se ingresa a la notaría, y el notario hace una ampliación del testamento. Y esa ampliación del testamento se escribe en registros públicos y nace la sucesión testamentaria. Entonces, cuando fallece alguien y otorgó testamento, la sucesión se denomina testamentaria. Entonces me preguntaban, ¿y cómo se va a conocer en registros públicos cómo se reparten los bienes? No, cuando en el Perú la ampliación del testamento se acredita con la partida de función. Entonces se presenta la partida de función ante el notario, y el notario va a ampliar, va a dar publicidad. El testamento hemos dicho que es un acto jurídico solemne, es un acto jurídico que proviene del término testamento, es lo que le dicta la mente, y el notario lo hace de puño y letra, de principio a fin, y lo hace frente a dos testigos. El otorgante del testamento va a firmar todas las fojas y va a colocar su huella dactilar, el notario va a hacer un control biométrico en esa escritura pública de testamento. ¿Y qué contiene el testamento? Va a declarar quiénes son sus herederos, va a establecer quién va a ser el albacea o administración de su patrimonio hereditario, puede incluso hasta reconocer, puede hacer una división y partición de los bienes. Otra pregunta que me hacía: en el testamento a veces se coloca cómo se reparten los bienes, y bienes que no están independizados. Hay que explicar ese tema. La propiedad predial comprende el área superficial del terreno, comprende el subsuelo y comprende el sobresuelo. Todo lo que se construya sobre ese bien inmueble pertenece al patrimonio predial, a la propiedad predial. Entonces, si yo construyo en vida un edificio, tengo que declarar la construcción. Esa inscripción de esa construcción al registro público se llama declaratoria de fábrica. Pero de repente el inmueble se ha construido, y como muchos inmuebles no tienen declaratoria de fábrica, pero el testador quiere repartir ese bien en forma equitativa a favor de sus hijos, de sus herederos. Entonces, en el testamento puede determinar, individualizar los bienes, así no estén inscritos en registros públicos y así no esté independizado. Entonces, el predio se puede inscribir en registro público. La construcción se llama fábrica u obra. Cuando se escribe en registros públicos, se hace la declaratoria de fábrica, se inscribe la construcción, y luego de la construcción puedo seccionar, individualizar, puedo independizar unidades inmobiliarias que forman la edificación.
y se constituye un reglamento interno para establecer cuáles son las áreas comunes y cuáles son las áreas exclusivas. Entonces, cuando se independiza, cada unidad inmobiliaria va a tener una partida electrónica independiente. Entonces, el testador fácilmente puede decir, departamento del primer piso inscrito en la partida registral se va se va a adjudicar a favor de mi hijo tal. Y entonces, ¿no? Y el departamento 2 lo transfiero al, ¿no? Y es fácil cuando está independizado. Pero si no está independizado, se puede también en el testamento, no hay un impedimento que se individualicen los bienes, que se describan, ¿no? Y luego ya los herederos, en conjunto, hacen la declaratoria de fábrica y la independización, ¿no? Otra pregunta que me hacían, cuando fallece el causante, y tienen unas deudas tributarias o deudas personales, ¿se extingue la deuda? Me preguntaban. No, las deudas, las obligaciones tributarias o cualquier obligación que tenga el causante, se transmite a los herederos hasta donde alcance el patrimonio, ¿no? También me preguntaban qué obligaciones tributarias tiene la sucesión. Cuando fallece el causante y nace la sucesión, nosotros tenemos que comunicar al municipio que el titular ha fallecido. ¿Y por qué? Porque a veces el titular es jubilado, ¿no? Es jubilado cesante, es pensionista y tiene un solo inmueble. Entonces, los impuestos, está exonerado de los impuestos prediales por ser pensionista y tener un solo inmueble. Pero si al fallecer nace la sucesión y se transmite todo el patrimonio a favor de los herederos, ya los herederos no tienen la misma naturaleza de ser cesantes jubilados y de ser únicos propietarios de ese inmueble. Entonces no se van a acoger al mismo beneficio. Y tenemos hasta el último día del mes siguiente de fallecido para comunicar que ha fallecido la persona natural propietaria del inmueble y que a partir de esa fecha los autovalúos, los impuestos prediales tienen que salir a nombre de la asociación. La asociación globalmente, ¿no? Con la partida de función, con la copia certificada de la partida de función, podemos comunicar al municipio. Luego ya que iniciamos la asociación intestada, que puede ser en vía judicial o en vía notarial, el notario puede hacer una publicación, el juez hace una publicación por un plazo de 15 días, verifica pues que haya fallecido el causante, quiénes son los herederos, transcurridos 15 días hábiles, y extiende la escritura pública o el acta que declara herederos a los solicitantes, ¿no? Y esa sucesión se inscribe en el registro personal. Entonces, ya con la partida de función tengo obligación de comunicar al municipio, pero luego que se declara la sucesión intestada en el registro personal, se tiene que transferir o se tiene que hacer traslado, se tiene que inscribir esa sucesión en la partida registral de todos los inmuebles que forman parte de la masa hereditaria del causante. Entonces, los inmuebles van a aparecer ya a partir de la sucesión, va a aparecer a nombre de los coherederos, ¿Y cómo va a aparecer, no? Y uno dice, doctor, pero ¿dónde puedo encontrar esa distribución de la herencia, ¿no? Entonces, ¿quién establece la distribución de la herencia? La distribución de la herencia o la división y impartición puede ser voluntaria, ¿no? O puede ser judicial, la división e impartición. Pero la ley establece cómo se va a distribuir la masa hereditaria, ¿no? Si tenía cónyuge, entonces cónyuge va a ser propietario, va a mantener su 50% y del otro 50% se va a vivir con los hijos. Entonces la ley es el que determina cómo se distribuye esa masa hereditaria. A veces también nos encontramos que el causante tenía cuentas bancarias, ¿no? Doctor, tenía cuentas bancarias en varios bancos. ¿Cómo solicitamos el retiro de esa cuenta bancaria, el contenido de esa cuenta bancaria, los fondos de esa cuenta bancaria, cómo lo retiramos? Lo que se tiene que hacer en este caso es presentar una carta a la entidad bancaria financiera y solicitar el cierre de la cuenta bancaria. Y se presenta una carta a la entidad bancaria financiera y solicito el cierre de la cuenta bancaria de la cual era el titular el causante y que el producto, el contenido de esas cuentas bancarias, a plazo fijo, cuentas corrientes, cuentas de ahorros, en moneda nacional, en moneda extranjera, todas las cuentas que tenga ante la entidad bancaria puede presentarse ante cualquier
agencia y solicitar que el producto de esa cuenta sea distribuida de acuerdo a ley. Y si no, la ley establece cómo se divide el patrimonio cónyuge y del otro 50% se va a dividir entre el cónyuge y los hijos. Entonces, ¿qué nos pide el banco? El banco nos va a pedir una copia literal de la sucesión. Y si hay, nos pide también las partidas, copias certificadas de las partidas de nacimiento, copias certificadas de la partida de función, copias certificadas de la partida de matrimonio, etcétera, documentos que cada banco lo va a solicitar, ¿no? De acuerdo a su política. Pero el objetivo es que se va a solicitar al banco el cierre de la cuenta bancaria y que el producto de esa cuenta, el contenido de esa cuenta, sea distribuido de acuerdo a la ley en la forma que establece la norma, ¿no? Entonces, no necesita la división y partición, en ese caso, de los fondos de los bancos. ¿Qué pasa cuando un titular, me comentaban, ha fallecido un accionista de una sociedad anónima cerrada? Nosotros sabemos que hay 4 tipos de sociedades anónimas ahora en el Perú. Está la sociedad anónima convencional, o genérica o básica. Está la sociedad anónima cerrada, que puede prescindir de directorio y de la preferencia, de transferencia de acciones. Está la sociedad anónima abierta, de accionariado difundido, y está la sociedad anónima simplificada. Si fallece un titular de acciones, porque el capital de una persona jurídica societaria, la sociedad anónima, se rige por las acciones. Si fallece uno de ellos, y tiene que haber, y de repente es no solamente accionista, sino también gerente, por representación sucesoria, los herederos, ¿no? Al fallecer el causante, fallece el accionista, por representación sucesoria, los herederos, los presuntos herederos, pueden autorizar a uno de ellos a intervenir en esa junta de accionistas para que la empresa siga su actividad, ¿no? Siga su actividad empresarial. Tiene que declarar sus impuestos, tiene que pagar al personal, tiene que seguir su actividad empresarial, porque no declarar es una multa y el no pagar es otra. Entonces, no puede retenerse. Yo recomiendo la representación sucesoria. ¿Y qué es la representación sucesoria? Que los presuntos herederos pueden participar en una junta de accionistas y autorizar sobre todo a la cónyuge supérstite para que represente al accionista, y la junta de accionistas pueda nombrar un nuevo gerente y este gerente pueda realizar las actividades empresariales. ¿Qué pasa cuando es una empresa individual, una IRL, una empresa individual de responsabilidad limitada en la cual existe el titular y la gerencia, ¿no? Entonces, la ley establece que cuando fallece el titular de una empresa individual, puede actuarse como una persona natural. Los herederos pueden disponer del patrimonio como si fuera una persona natural. Pero para ello se tiene que escribir la sucesión intestada en la partida registral de la persona jurídica, ¿no? La partida de la persona jurídica. Entonces, la sucesión, ¿no? Se escribe en el registro personal, registro de sucesiones, y luego se puede trasladar en la partida registral del registro de personas jurídicas, como es la empresa individual o la sociedad anónima cerrada. Entonces, esas preguntas, pues lo otro también que es importante es que cuando fallece el causante, se debe, con la copia certificada de la partida de función, debemos de comunicar al municipio para que los autobulos salgan nombre del causante, en nombre de la sucesión, mejor dicho, en nombre de la sucesión, ¿no? Y luego, cuando se haga la división y partición, o se termine la sucesión intestada, se comunique al municipio cómo se va a distribuir las cuotas ideales del titular, del causante, cómo se va a distribuir, ¿no? Entonces, cada uno de ellos puede tener sus autovalúos. Cada uno de los coherederos, la cónyuge va a tener su 50% más un porcentaje que corresponde al otro, como si fuera una hija más, y los hijos van a tener un porcentaje adecuado. Entonces, uno va a tener su predio urbano y en la hoja de resumen se va a establecer cuál es el porcentaje que tiene cada uno de ellos. Y si no lo hace, pueden imponerle una multa por no comunicar. Eso se llama carga y descarga. Cuando fallece el titular, va a descargar de su patrimonio, ya no va a estar en su código predial.
y los herederos van a cargarlo a su nombre, ¿no? Entonces, la ley establece, así como en la compra-venta, que se puede hacer que la carga o la descarga la haga cualquiera de los adquirientes, ¿no? Pero sin embargo, algunos municipios exigen que vengan, ¿no?, cada uno de los titulares integrantes de la masa hereditaria. Entonces, esas consultas nos han hecho sobre respecto a la sucesión intestada. Pero hoy día vamos a tocar el divorcio, ¿no?, la separación convencional y divorcio ulterior. Nosotros habíamos mencionado que de acuerdo a la ley 26.662, que entró en vigencia en el año 96, el notario comienza a conocer determinados asuntos que eran de exclusividad del Poder Judicial y por ello se le da competencia a los notarios para que conozcan respecto a la ratificación de partida, a la sucesión intestada, la comprobación de testamento, la adopción de personas mayores, la constitución de patrimonio familiar, ¿no? Pero ya en el año 2008 se aprueba la ley 29.227. Esta ley establece que a partir del 15 de mayo de 2008 es competente para conocer respecto a la separación convencional y ulterior divorcio, no solamente los notarios, sino también las autoridades municipales, ¿no? Las municipalidades también te pueden divorciar, siempre y cuando existan determinados requisitos. Para esta separación convencional y ulterior divorcio tiene que haber, de todas maneras, determinados requisitos. Entonces, hay estadísticas. En el Perú, en el 2018 hubieron 5.040 divorcios, ¿no? ¿Y qué es el divorcio? Porque a veces se dice, ¿no?, están separados, ¿no? ¿Qué estado civil tiene? Separado, no. El divorcio implica la disolución del vínculo matrimonial. Que existe una sentencia o una declaración del notario inscrita en el registro personal que ese vínculo matrimonial se ha disuelto. Entonces, existían en el 2018 5.040 divorcios, 143 por cada 45 días y 3 divorcios por día, ¿no? Más o menos 50.040 divorcios en el año 2018. ¿Qué significa el divorcio, no? Darle vuelta, girar, dar un cambio brusco, extinguir el vínculo matrimonial. Eso es el divorcio. Pero todo divorcio conoce el notario. ¿Es competente? No. Solamente el notario puede conocer respecto a los divorcios que se han generado por una separación convencional. Las partes, ¿no?, los cónyuges, se han puesto de acuerdo para poner fin a este vínculo matrimonial. Y para ello tiene que haber una separación y luego una disolución del vínculo. ¿Qué notario es competente para conocer respecto a este divorcio? El notario del último domicilio conyugal. A veces ocurre, doctor, pero el último domicilio conyugal ya no existe, ¿no? A veces hemos vivido en una casa de alquiler y hemos decidido separarnos de hecho y ya no existe ese domicilio. Se refiere a que el último domicilio que tuvieron cuando estaban juntos, cuando estaban casados, cuando no estaban cada uno con la separación de hecho. ¿Para qué? Para establecer la competencia, ¿no?, del domicilio. Para eso se refiere. O el lugar de celebración del matrimonio. A veces en el tema municipal yo me tengo que divorciar en el lugar donde tengo el último domicilio conyugal, ¿no? Si yo viví en Miraflores, entonces el divorcio tiene que ser en ese distrito. Si se celebró el matrimonio en Pueblo Libre, entonces pues, la competencia es alternativa. Puedo también solicitar el divorcio municipal en Pueblo Libre, donde se contrajo las nupcias, ¿no? Entonces, la competencia del notario es provincial. Si se casó en Lima, cualquier notario de la provincia de Lima puede puede iniciar o puede disolver este vínculo matrimonial cuando es convencional, cuando las partes están de acuerdo, ¿no? Entonces la competencia es provincial y se rige por el último domicilio conyugal. O alternativamente el lugar donde se celebró el matrimonio. ¿Cuál es el objeto de la separación convencional o el divorcio ulterior? Poner fin al vínculo matrimonial. Y tiene varios efectos, ¿no? Tiene por objeto, en forma definitiva, disolver el vínculo matrimonial, pero sobre todo, a partir de esta disolución del vínculo, ya se eximen, o sea, las obligaciones
matrimoniales, ¿no? Y el régimen patrimonial también. ¿Desde cuándo se pone fin al régimen patrimonial? Porque cuando uno contrae matrimonio, se somete a la regla de la sociedad de gananciales. Todos los bienes que se adquieran dentro del matrimonio se presume que son de la sociedad de gananciales, ¿no? Ahí debe haber una enmienda, una modificación. Por ejemplo, en México, en DF, cuando uno contrae matrimonio, hay una casilla que llena, ¿no? Entonces, va a llenar los requisitos para el matrimonio y dice, le hacen la pregunta ahí, ¿no? Usted puede adoptar la sociedad de gananciales o el régimen de separación de patrimonios. Y con un aspa, ¿no?, que determinen ambas partes, pueden adoptar el régimen de separación de patrimonios. Es decir, cuando uno se casa, se presume que todos los bienes entran a una canasta que se llama sociedad de gananciales, una canasta común. Pero si cada uno va a tener su propio patrimonio, tienen que otorgar una escritura pública de separación de patrimonios, y esa escritura se puede otorgar antes del matrimonio, el mismo día del matrimonio o después del matrimonio. La separación de patrimonio sustituye el régimen patrimonial de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios. Entonces, a partir de la escritura pública de separación de patrimonios, cada cónyuge puede adquirir los bienes sin requerir autorización del cónyuge. Y esos bienes constituirían bienes propios, tendrían la calidad de bienes propios. ¿Qué requisitos se requiere para contraer o para solicitar la separación convencional y ulterior divorcio en sede notarial o municipal? Primero, haber sostenido el matrimonio por el plazo de 2 años. Doctor, pero tengo 1 año y 11 meses. No, tiene que ser 2 años, ¿no? Otro requisito es poner fin al tema de carácter familiar. Si se tiene hijos menores o hijos mayores con discapacidad, se debe tener resuelto el tema. Si son menores de edad, tiene que existir un acta de conciliación en la cual se establezca el régimen de visitas, la pensión alimentaria, la educación, alimentación, todo lo que implica el régimen de pensión alimentaria a favor de los niños, de los menores. Si son mayores con discapacidad, se requiere haber establecido la situación de discapacidad de estas personas que son hijos mayores que tienen esta situación, y debe de nombrarse un representante que se llama a través del apoyo y salvaguarda. Antes se llamaba interdicción civil, se declaraba interdicto al incapaz y se nombraba un curador. Ahora se le llama apoyo y salvaguarda. Entonces, este régimen de carácter familiar debe estar disuelto en un acta de conciliación o en una sentencia de carácter familiar, ¿no? Es una sentencia expedida por un juez, en que esta sentencia esté consentida. Es un requisito, entonces, poner fin, no tener nada pendiente del régimen familiar, del tema laboral, de tenencia, pensión alimentaria, representantes de los menores o de los discapacitados. Y el otro requisito sustancial es poner fin al régimen patrimonial. ¿Cómo se pone fin al régimen patrimonial? Entonces, las partes, los futuros, los cónyuges que van a someterse a la separación convencional y ulterior divorcio, tienen que poner fin a la sociedad de gananciales a través de una escritura pública de sustitución del régimen, y deben liquidar los bienes. ¿Qué implica liquidar los bienes o el patrimonio conyugal? De que no puede existir ni un bien a nombre de la sociedad conyugal. Pueden mantener un sistema, un régimen de copropiedad, sí. De copropiedad, sí, en calidad de bienes propios. Pueden, de repente se llevan muy bien, son grandes amigos, pero no quieren tener nada a nombre de la sociedad conyugal y no deben tener para adoptarse a este régimen de separación convencional o de divorcio. Entonces, otorgan una escritura pública y liquidan los bienes. Muchas veces se inicia una demanda y se obtiene la sentencia de separación convencional o de divorcio, y no se habla de los bienes, ¿no? Dicen, no, ¿para qué vamos a tocar los bienes? Eso es sustancial, es importante, porque cómo se van a liquidar, cómo se van a repartir los bienes. Entonces, esa etapa es, ¿qué pasa si se divorciaron y no liquidaron los bienes? Lo pueden hacer por escritura pública, ¿no? A veces me cuentan, me consultan, ¿no? Dices, doctor, nosotros nos hemos casado en Estados Unidos y nos hemos divorciado en Estados Unidos. Y aquí hemos comprado algunos bienes, como están teniendo el estado civil de casados, en Perú. Y ahora queremos venderlo, ¿no?
pueden venderlo. Bueno, si ellos son casados y desean vender el inmueble, lo pueden hacer, ¿no? Pero, ¿cuál sería su estado civil? Ese matrimonio o ese divorcio que está inscrito en registros públicos, o antes de inscribir en registros públicos, tiene que convalidar esa sentencia. Cuando uno obtiene el divorcio en el extranjero, tiene que convalidar esa sentencia en el Perú. Se llama proceso de exequatur, que se hace ante la Corte Suprema. Para convalidar una sentencia extranjera, debe de iniciarse un proceso, una demanda de exequatur, convalidación de sentencia extranjera, para que se escriba ese divorcio en el Perú. Mayormente, y una vez que se escribe el divorcio, pueden hacer la liquidación del bien, ¿no? Adoptar este sistema de separación de patrimonios y adjudicarse el bien. Y a veces me preguntan también, ¿una separación de patrimonios, esta adjudicación de los bienes tiene que ser equitativa o a veces el cónyuge no se queda con nada, ¿no? Eso depende, como es convencional, la separación de patrimonios es un acuerdo que se otorga en mérito a la autonomía contractual. Entonces, cualquiera de los cónyuges pueden quedarse sin ningún patrimonio, ¿no? A veces, usualmente es el cónyuge que renuncia, ¿no? Dice, está bien, todos los bienes, total, ahí en esa casa van a vivir mis hijos, lo transfiero a favor de la cónyuge, o a veces lo dan en anticipo a favor de los hijos. ¿Qué es el anticipo? El anticipo es una donación a favor de alguien que va a ser mi heredero. Entonces le dan en anticipo el bien, ¿no? Acuerdan, no te lo doy a ti, no te voy a adjudicar, no vamos a liquidar los bienes y te voy a adjudicar a ti en esta separación de patrimonios, pero sí me comprometo a transferir el bien por escritura pública a favor de mis hijos. Entonces, ya no tienen ni un inmueble a nombre. Tenemos algunas preguntas. Dice Elizabeth Vivanco Carrillo, en el caso de una de las partes no quiere firmar el divorcio y hay hijos menores, pero hay una separación legal de 4 años, es decir, ya no viven juntos. La separación convencional y ulterior divorcio que estamos exponiendo es cuando las partes adoptan el acuerdo por unanimidad. No, se me perdió la pregunta. En su WhatsApp está. Sí, pero el precio del terreno. ¿Cómo se llama la persona? Ah, ya, acá está. Elizabeth. Mi banco, ¿no? En el caso de una de las partes no quiera firmar el divorcio y hay hijos menores, pero hay una separación legal de 4 años, es decir, ya no viven juntos por 4 años, el divorcio sale automáticamente. No es el tema, porque en la separación convencional y el divorcio tiene que haber acuerdo unánime, pero si tienen separados de hecho por más de 4 años, se puede iniciar la acción judicial dejando constancia, ¿no? La persona, uno de los cónyuges que hizo abandono voluntario del hogar, puede dejar constancia policialmente y se van contando los 4 años para interponer la demanda por separación de hecho. Pedro vos me dice, ¿cuál es la diferencia entre separación y divorcio? Siempre en la separación convencional y ulterior divorcio hay una etapa transitoria en la cual las partes solicitan primero que van a poner fin al vínculo matrimonial. Entonces, tienen una etapa transitoria. Es más, tienen 2 meses para pensar, se llama etapa de reflexión, ¿no? Esta etapa de reflexión es de 2 meses. ¿Para qué? Porque tú te separas, ya decides separarse, pero esos 2 meses de reflexión, si cualquiera de los solicitantes se arrepiente, entonces dice, no, yo no quiero divorciarme. Entonces tenemos que ir a la vía judicial. Hay un plazo de reflexión. Con la separación convencional, de hecho, ya se suprime 2 cosas. Primero, la obligación de compartir el hecho, y segundo, que todos los bienes que tú adquieren a partir de la separación son bienes propios. Entonces, para disolver el vínculo matrimonial, solicitas, y el notario va a llevar a cabo una audiencia de separación, y después de 2 meses, transcurridos 2 meses, el notario, a solicitud de cualquiera de las partes, va a disolver el vínculo matrimonial. Esa es la diferencia. La separación, de hecho, no disuelve el vínculo matrimonial. Dice Jorge Pedro, ¿desde cuándo surte efectos el divorcio notarial?
desde la inscripción en el registro personal de la disolución del vínculo matrimonial. ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes, ¿no?, del divorcio? Bueno, todo asunto no contencioso en sede notarial implica lo que decía Couture, ¿no? El tiempo en el derecho vale más que oro, es justicia. Entonces, la separación convencional en vía notarial te ahorra tiempo, disuelve una situación que ya no tiene remedio, ¿no? Ya han decidido las partes que poner fin a ese matrimonio. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Que pueden liquidar los bienes, pueden aclarar y dejar en claro, en forma conjunta, en forma armoniosa, cómo queda el régimen de visitas, ¿no? Cómo queda la pensión alimentaria, cómo queda el tema del representante legal de los menores o de los discapacitados. ¿Qué requisitos se requiere para la separación convencional? Primero, haber sostenido el matrimonio por 2 años. Segundo, no tener ni un tema de carácter familiar pendiente. Y tercero, no tener ni un bien a nombre de la sociedad conyugal. ¿Hay requisitos formales? Sí. ¿Qué requisitos formales? Vamos a tocar esos requisitos. Bueno, ¿qué requisitos debe contener, ¿no? La solicitud es una solicitud dirigida al notario en la cual debo adjuntar la copia de la certificada de la partida de matrimonio. Debo declarar, ¿no?, que no existe ni un tema pendiente, bajo juramento, no la verdad, ni un tema pendiente relacionado con el derecho familiar, que si tengo hijos mayores con discapacidad, que el régimen de apoyo y salvaguarda ya está terminado, que está solucionado, y además que adjunto la escritura de separación de patrimonios, sustitución del régimen, en la cual nosotros, los cónyuges, se han adjudicado los bienes o han liquidado los bienes y ya no tienen ni un bien a nombre de la sociedad conyugal. Deben establecer en una declaración jurada cuál ha sido su último domicilio por la cual es competente el notario, ¿no? El notario tiene la ventaja de poder señalar fecha para la audiencia de separación en el momento, un día para otro, él verificando, porque el notario, ¿qué verifica? Verifica la documentación que se ha prestado a la partida de matrimonio, partida de nacimiento de los menores, el acta de conciliación en la cual se ha puesto fin al tema de carácter familiar, la sentencia, ¿no?, que se ha visto, el tema del régimen de visita, el tema de carácter familiar, y la escritura pública, ¿no?, de separación convencional, adjudicación y liquidación de los bienes, que acredita que no hay ni un bien a nombre de la sociedad conyugal. ¿Qué pasa? A veces me preguntan, ¿qué pasa si hay bienes no inscritos? Porque como guía, ¿no?, he hecho una separación de patrimonio respecto a un bien futuro. Están comprando ambos cónyuges un bien futuro y resulta que el inmueble no tiene partida registral porque recién están pagando las cuotas. Entonces, se ha puesto de acuerdo, ¿no?, que uno de ellos va a asumir el pago de las cuotas y al final va a convertirse en el propietario. Entonces el bien no existe, pero va a existir. Entonces en la audiencia de separación convencional se tiene que el notario va a establecer, va a recibir la manifestación de voluntad de los solicitantes y luego de transcurrido 2 meses contados del día siguiente de celebrada la audiencia de separación, la audiencia única de separación, el notario va a disolver el vínculo matrimonial. ¿Qué efectos genera el divorcio, ¿no? El divorcio convencional, esta separación convencional. Primero, que cesa la obligación de pensión alimentaria entre cónyuges, ¿no?, entre ambos. Segundo, que ya no se pueden heredar entre sí. Tercero, que pone fin a la sociedad de gananciales. Y cuarto, pueden celebrar un vínculo matrimonial futuro, ¿no?, un nuevo matrimonio. Para resumir, entonces, en una separación convencional y ulterior divorcio, lo primero que tenemos que acreditar es que hemos sostenido el matrimonio por 2 años.
¿no? Si es antes, tenemos que esperar para hacerlo en vía notarial, haber sostenido el matrimonio durante 2 años. Segundo, que debemos acreditar de que si hay hijos menores, tenemos que presentar el acta de conciliación o la sentencia que establece el régimen de visitas, la pensión alimentaria, la declaración de apoyo a salvaguarda. Entonces, no tener ni un tema pendiente, ¿no? Pendiente respecto a los menores o a los mayores con discapacidad. También se requiere no tener un bien. ¿Y cómo acredito que no se tiene un bien a nombre de la sociedad conyugal? A través de una escritura pública de separación convencional, perdón, de sustitución de régimen. Cuando uno contrae matrimonio, se somete al régimen de sociedades gananciales y luego con esta escritura sustituye ese régimen por de separación de patrimonio y debe liquidarse los bienes, es decir, no puede haber ni un bien a nombre de la sociedad conyugal. Además, se debe adjuntar las declaraciones juradas del último domicilio, declarar que se tiene hijos menores o mayores y que ya se ha puesto fin al tema de carácter familiar. El notario hace una calificación técnico formal, puede llevar a cabo la audiencia de separación el mismo día o el día siguiente. Transcurrido 2 meses es el plazo de reflexión. Otros países no hay plazo de reflexión. Es más, yo tengo un proyecto de ley que establece por qué esperar 2 meses. Si ya la situación está decidida, está acordada, ¿por qué esperar 2 meses por el plazo de reflexión? ¿No? Este plazo de 2 meses, cualquiera de los dos contrayentes, de los cónyuges, puede negarse a suscribir o a que se disuelva el vínculo matrimonial. Si lo hace dentro de los 2 meses, se arrepiente, ¿no? Y dice, no, yo no estoy de acuerdo, por el principio de jurisdicción voluntaria, el notario tendría que suspender, ¿no?, la disolución del vínculo matrimonial. Una vez que transcurren los 2 meses, cualquiera de los solicitantes puede presentar un escrito y pide la disolución del vínculo matrimonial. El notario debe extender el acta de disolución del vínculo, o algunos otorgan en escritura pública un título auténtico que nos va a permitir inscribir en forma definitiva la disolución del vínculo en el registro personal y también ante RANIEC, que lo hacen ahora en forma virtual. Entonces, el divorcio notarial, ¿qué pasa cuando hay un error? A veces en una época no cruzaba información. Uno compraba un inmueble y decía, el inmueble, tengo el estado civil de soltero, ¿no? Como muchos casos que siempre me consultan, le coloqué el estado civil de soltero, pero resulta que ahora estoy vendiendo el inmueble y me preguntan, ¿en los registros públicos van a verificar si yo tengo el estado civil de soltero y desde cuándo? En la notaría van a verificar si yo tengo el estado civil de soltero, van a cruzar información con RANIEC. Entonces yo le respondo que si existe un error material y antes se podía señalar esto, tú dabas tu DNI o tu libreta electoral y le colocaban el estado civil que aparecía en ese documento público que es la libreta electoral. Entonces ahí no ha habido una mala intención, no ha habido dolo ni conciencia de voluntad para sorprender en el estado civil o cometer delito de falsedad en el estado civil, no, sino que uno entregaba el documento y le ponía soltero. Y ese error se ha ido manteniendo. Entonces, cuando uno va a vender, se da cuenta que hace un estudio de título, y estudio de título no solamente es ver la copia literal, el resumen de los asientos registrales. El 2014 el Código Civil establece que el estudio de título implica también leer el título archivado. Recurres al título archivado y te vas a dar cuenta que cuando compraron el inmueble, el señor era casado. Entonces, el notario puede verificar esa información ante RANIEC. El registrador también está obligado a verificar esa información del estado civil ante RANIEC, y cuando ingrese pues el título a registros públicos, el registrador, que hace una calificación técnico formal de título, va a establecer de que hay una contradicción, de que no coinciden los antecedentes, ¿no?, con lo que aparece en RANIEC. Entonces, ¿qué se hace cuando uno colocó estado civil de soltero, pero en realidad era casado y había contraído matrimonio? Se llama rectificación de estado civil. Esa rectificación de estado civil se otorga por escritura pública. Entonces, interviene la cónyuge y él va a establecer que por error material se dijo que tenía el estado civil de soltero, pero su
real estado es el de casado, por lo cual interviene la cónyuge mediante una escritura pública para ratificar ese error en el estado civil. Y el inmueble se convierte, se ratifica ese error de estado civil. Yo no creo en el cambio de calidad de bien que sea competencia registral. Yo creo que se debe corregir el estado civil, pero no se cambia la calidad del bien. Simplemente se corrige e interviene en la venta la sociedad conyugal, como debe ser. ¿Tenemos alguna consultas? A ver. Gianni Blas Montes, ¿no? Dice, doctor, ¿qué pasa si después de estar divorciado aún se tiene inmuebles y una de las partes se volvió a casar? Interesante, porque yo tuve un caso en la cual el vendedor era propietario cuando tenía estado civil de soltero y le vendió el inmueble a mi cliente y le pagaba en partes, ¿no? Hicieron un contrato de compra-venta a plazos, en cuotas. Y resulta que se casa con alguien que no se llevaba con esta cliente. Justo se casa con una persona que se lleva muy mal con el comprador. Entonces ella le dijo, o sea que no te voy a firmar la transferencia. Entonces la señora torturada me viene a consultar y yo le digo, no, el bien adquirido, la transferencia de bienes inmuebles en nuestro Perú es consensual, se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. El señor, cuando dio el sol para la compra-venta, cuando celebró el contrato de compra-venta, cuando celebró la minuta de compra-venta, era soltero. Entonces el bien es propio. Entonces no tenía que intervenir. Además se trataba de un departamento, ¿no? No tenía que intervenir la cónyuge. O sea, no se preocupe, usted va a hacer el contrato con el señor. El señor, una vez que termine usted de cancelar, porque era compra-venta con reserva de dominio y con cuotas, cuando termine de cancelar, le va a transferir el inmueble a su nombre sin intervención de la cónyuge porque es un departamento donde no se ha hecho la construcción. ¿Qué establece el reglamento de registro de predios? Si es un bien propio y la cónyuge o el cónyuge construye sobre bien propio, ese bien se convierte en conyugal. Entonces, ¿qué pasa si después de estar divorciada aún se tiene inmuebles? Si después de estar divorciado aún se tiene inmuebles y una de las partes se volvió a casar, no hay ningún problema. Pueden liquidar, adjudicarse el bien por escritura pública. Paula Rodríguez nos dice, ¿puede divorciarse si mi cónyuge no está de acuerdo? Hay causales para divorciarse si no está de acuerdo. Entonces, ya no es la separación convencional de ulterior divorcio, sino yo puedo, por ejemplo, el divorcio automático. Tengo más de 4 años con separación de hecho, entonces puedo ir al juez para que me declare la disolución del vínculo. Entonces, sin necesidad que intervenga, que dé su anuencia, ¿no? El cónyuge o la cónyuge. J.M. Barrera nos dice, excelente exposición, doctor. Tengo una pregunta. En el divorcio, si el demandante es el esposo, este deberá pagar una indemnizar si la causal es por separación y ambas partes tienen los propios compromisos. Todo daño causado merece una indemnización. Entonces ya el juez determinará si hay un daño, todo daño causado corresponde una indemnización, lucro cesante, daño emergente y proyecto de vida. Noemí Bradway, doctor, saludos para Estados Unidos, Noemí, un abrazo fuerte. Ella se dedica a realtores en Estados Unidos, te deseo muchos éxitos y mucha salud. Dice, doctor, en la escritura pública de divorcio ya no es necesaria la firma de ambos cónyuges. En la escritura pública de divorcio ya no es necesario la firma de ambos cónyuges. Basta con que firme uno de ellos. Me confirma, por favor, gracias y felicitaciones por su didáctica exposición. Este asunto no contencioso de separación convencional y ulterior divorcio no es una escritura pública, es una solicitud que se presenta ante el notario o ante el alcalde para que ponga fin al matrimonio. Y esta solicitud la tiene que firmar a ambos cónyuges. Cuando no firma uno de ellos es por causal y se puede acudir a la vía judicial. También se pregunta si en la sucesión tienen que firmar todos los herederos. En la sucesión intestada no tienen que firmar todos los herederos, basta que firme uno de ellos, pero sí se tiene que presentar el documento fehaciente que acredita que los demás son herederos. Cualquiera de los coherederos
puede solicitar una sucesión intestada. Y es tan práctica la sucesión intestada que ni siquiera tienen que firmar el acta. El acta es un acto que el notario otorga en un solo, ¿no? En un solo hecho. Entonces, no necesita que la firmen los solicitantes, sino basta que lo firmen los herederos. O basta que lo firme el notario. Flor de Luz Vega Leiva nos dice, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento? Tengo viviendo 22 años de matrimonio, dentro de los cuales 10 años estoy separada de cuerpo. Estamos viviendo en la misma casa. Bueno, aquí, interesante, ¿no? Tienen 22 años de matrimonio, dentro de los cuales 10 años tienen separación de hecho. Aquí, si no están de acuerdo, se puede interponer una demanda de divorcio en sede judicial. Liliana Apsi, General Conferencia de Autor. Entonces, pueden seguir escribiendo, nosotros vamos a resolver cada una de las consultas o dudas que se tengan respecto a la separación convencional y ulterior divorcio. Jorge Os nos dice, ¿qué sucede si me divorcié en el extranjero y en el Perú sigo casado o casada? Si se divorció en el extranjero y en el Perú sigo casada, o sea, se supone que uno se casó en el Perú y se divorció en el extranjero, ese divorcio, para que exista en el Perú, tiene que inscribirse en el Perú. O sea, los divorcios, como es una disolución del vínculo matrimonial que se logra en Estados Unidos, por ejemplo, nos están preguntando, con una sentencia, para que tenga validez, una sentencia extranjera en el Perú, debe iniciarse el proceso de exequatur. Bueno, amigos, hoy hemos tocado la separación convencional y ulterior divorcio. Vamos a seguir resolviendo cada una de sus consultas. Escribamos a Doctor Inmueble o al WhatsApp 999-019-362 y nosotros encantados de resolverlo. Entonces, como ya no hay más preguntas, ¿qué dice ingeniero? ¿Ya no hay más preguntas? Entonces nos despedimos con Doctor Inmuebles hasta el próximo viernes a las 5 de la tarde y a triunfar.